she's watching. Okay. Deanna, where did that list go? Right here. Why do you have it? I thought you have it. Forgot which one page 46 Okay. was, so I'm writing them down. Okay. 56. These are the Spanish numbers, right? Yes, but I have them written down in here, so I should just find Are you good? 56 on here. Listo? Close. 56 is which one? Oh, yeah, I read it. Okay. You have a bulletin? No. But they're, JD, can you pass that? No, I've got one right here. Okay. This is today's. Ok, muy bien. Bienvenido a la Iglesia Bautista Independiente Caridad. Vamos a comenzar con el himno 511. Canción número 511. Canción número 511. Cristo me ama. Para el día de hoy, para el sol que está ahorita, para el viento, el aliento en nuestros pulmones. Damos gracias, Señor, por tu palabra y la salvación. Y le pedimos el día de hoy, Señor, que el tiempo juntos sea edificante, que nosotros escuchemos de tu palabra y que nosotros aprendemos algo nuevo sobre ti, sobre tu Hijo, sobre tu palabra. Y estas cosas pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Ok, volteamos por favor en el himnario a canción número 393. 393. Canción 393. 393. Soy yo, soldado de Jesús. Llevar la
vamos a repasar los anuncios. El mega maratón que tuvimos la semana pasada, bueno, eso ya había terminado, pero nosotros escuchamos de que habían más que 2,000 participantes a través de todo el mundo en ese gran evento, gloria a Dios, y hubieron más que 3,000 almas que vinieron a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, y damos todo gloria a Dios. Estamos esperando nosotros que eso podría servir como un evento animador, como un esfuerzo que realmente anima a todos los demás para involucrarse en el trabajo del Señor, para que podemos realizar y lograr y llevar a cabo lo que es el propósito que Dios nos puso aquí, lo que es ganar almas para incrementar su reino, para que mucha gente vaya al cielo sabiendo quién es el Señor y Salvador y cómo es el camino bíblico al cielo. Claro que tiempos para ganar almas son cada sábado a las 11 de la mañana y cada domingo a las 3 después del servicio en español. Cada domingo servicio en inglés tenemos a las 11 de la mañana, escuela dominical a las 10 de la mañana. Servicio en español es a las 2 cada domingo y tiempo de ganar almas a las 3 y luego servicio en las tardes los domingos a las 6 en inglés, por supuesto. Otra vez los días miércoles ahorita servicio en inglés a las 7 de la tarde. El día 13 de abril viene ya mero la noche de juegos de la iglesia a las 7 de la tarde. Viene completo con su barra de nachos, así que todos vamos a disfrutar de juegos y nachos en aquella noche. El día 14 de abril, en la mañana, a las 8 de la mañana, aquí en la iglesia va a ser el desayuno de varones, el desayuno de oración para los varones. Entonces, quisiéramos que invitar a un amigo, una amistad, para que pudieran venir y convivir con nosotros, disfrutar de un buen desayuno y también escuchar la palabra predicada. El mismo día, 14 de abril, a las 7 de la tarde, aquí mismo en la iglesia va a haber cánticos del Evangelio con la familia Kelly. Entre el 19 de abril al 21 de abril, el próximo gran evento para ganar almas va a ser en abril 19 a 21, la conferencia de para ganar almas en Detroit, Michigan, que juntos se va a hacer con muchas otras iglesias y muchos otros predicadores a través de todo el continente de Norteamérica. Por supuesto sabemos quiénes son los nombres: el pastor Anderson, el pastor Jiménez, el pastor Romero, el pastor Perry y muchísimos otros más. Vamos a escuchar de los años de experiencia que ellos tienen en lo de ganar almas, y vamos a escuchar también de que nosotros cómo podríamos ser mejores ganadores de almas, cómo podríamos ser más eficaces para el reino de Dios. Entre los días 16 a 20 de abril van a haber aquí en la iglesia cada día a las 7 de la tarde reuniones de oración para avivamiento. Vamos a estar en oración cada noche aquí en la iglesia a las 7 de la tarde, pidiéndole a Dios que nosotros tengamos fuerza a través del Espíritu Santo para la semana que viene después, lo que va a ser reuniones de avivamiento. El 22 de abril hasta el 28 de abril, las reuniones de avivamiento. Nosotros vamos a estar escuchando predicación de un predicador de Texas, si no me equivoco, he hablado también con el pastor para ver si nosotros podemos incluir algo de ganar almas todos esos días, porque realmente avivamiento no existe sin que el evangelio sea predicado, porque si nosotros no estamos predicando el evangelio, nadie va a oír, nadie va a invocar el nombre del Señor, nadie va a creer. Así que la gente no se va a volver a nacer, no se va a volver a traer a la vida su espíritu, porque no van a escuchar la palabra de Dios. Si nosotros no somos enviados, si nosotros no estamos predicando, ellos no van a oír. El 29 de abril va a ser la cena potluck, cena compartida. Nosotros vamos a tener la cena de potluck después del servicio en la mañana, seguido luego por prédicas de los varones. Gracias. Vamos a tener prédicas por los varones después de la cena ese día, el día 29. El servicio va a ser regular en la mañana a las 11 en inglés, y luego después vamos a compartir, convivir y vamos a comer. Y después de eso, los varones en la iglesia que tienen preparado un mensaje para predicar van a venir y predicar un breve mensaje. Creo que va a ser entre 5, 10 o 15 minutos.
Claro, yo voy a tener un mensaje preparado. El día 29 también, después de eso, de la predicación, la mayoría de la gente que está involucrado en lo que es el coro, ellos van a ir a un centro de convalecencia para poder tener un servicio de iglesia ahí para los ancianos, los que no pueden salir de la casa de convalecencia, que no pueden salir a lo mejor de su cama o de su silla de rueda, también tienen que escuchar la palabra de Dios. Y si es el caso de que si no hay alguien ahí, o si hay alguien ahí que no conoce al Señor como su Salvador, entonces vamos a intentar a ganarles al Señor también. Yo no voy a estar ahí porque, claro, todos los domingos a las 2, nosotros también tenemos servicio en español aquí en la iglesia, entonces yo voy a estar aquí para eso. Claro, en junio va a ser el viaje misionero a México, a Imuris. Nosotros le pedimos que estén en oración para eso, para que haya mucha gente que conozca al Señor como su Salvador, escuchando la predicación del Evangelio. Vamos a estar ahí unos 3-4 días. Si hay alguien más que está interesado en ese viaje, por favor comuníquese conmigo. Después, luego en septiembre va a haber un viaje misionero a Aruba. No tenemos nadie ahorita de la iglesia que va a ir a esa ese viaje misionero, pero si es el caso de que si alguien está interesado, entonces por favor se pueden comunicar conmigo. Lo que viene en la misma semana que la conferencia de ganar almas, yo creo que comienza el día 24, va a haber un viaje misionero a las Islas Filipinas. Ahora, eso sí es algo por cual nosotros le pedimos que estén en oración, que estén en oración así muy especial, porque durante el evento de ganar almas, el mega maratón, recibimos los números, las cifras de ahí de las Islas Filipinas muy temprano en el día, y resulta que ellos tuvieron ahí mismo en las Islas Filipinas más que 600 salvaciones ese mismo día. O sea, parece que las Islas Filipinas están muy abiertas al Evangelio, o sea, muy receptiva la gente ahí a escuchar el Evangelio, la predicación del Evangelio, y parece que si nosotros enviamos muchos obradores ahí, que parece que mucha gente va a escuchar el Evangelio, mucha gente se va a salvar, porque ellos son bien receptivos al Evangelio ahí. Y se parece que es todo lo que tenemos ahorita por los anuncios. Vamos a cantar... No, ahora sí vamos a ir directamente a la lectura y al sermón, al mensaje. Si abrimos nuestras Biblias, por favor, a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, estamos en Juan capítulo 7 el día de hoy. Como ya pasó el mega maratón, ahora vamos a volver a nuestra serie. Vamos a continuar. Habíamos tomado un breve descanso de eso para tener un mensaje especial para lo que era la Pascua. Ahora hemos vuelto al programa normal. Estamos en Juan capítulo 7. Y como estoy recuperándome todavía de estar enfermo, entonces voy a tomarle con calma porque siento como que mi voz se quiere ir otra vez. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, la Biblia dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino que como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración acerca de él entre el pueblo, porque unos decían: es bueno, y otros decían:
no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esto letras, no habiendo aprendido? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay justicia en él, no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Mas he aquí, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán de verdad reconocido los príncipes que verdaderamente este es el Cristo? Pero nosotros sabemos de dónde es este, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea este, de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno puso mano sobre él, porque aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más milagros que los que éste ha hecho. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo, aún un poco más de tiempo estoy con vosotros, y luego voy al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué palabra es esto que dice? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué palabra es esta que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así que había disensión entre el pueblo a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los príncipes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace?
respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Hay que orar. Señor Jesús, damos gracias, Señor, para este día. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por la habilidad de poder predicar tu palabra y oír tu palabra, Señor. Y te pido ahorita en este momento que me fortaleces, Señor, que me ayudes con la voz, con los pulmones, con todo lo que es mi ser para poder entregar el mensaje, Señor. No para mi gloria, Señor, pero para tu gloria, Señor, para que los que están escuchando podrían ser edificados por el mensaje de tu palabra. Y, Señor, te pedimos esta cosa en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces, estando ahí en Juan capítulo 7, perdón, las palabras juzgar, juez, juicio aparecen más que 600 veces en la Biblia. Al escuchar la palabra juzgar, muchos hoy en día piensan automáticamente en las palabras no juzguéis para que no seáis juzgados, sin saber lo demás del pasaje. En Juan capítulo 7, los judíos quieren matar al Señor Jesucristo y Él les explica que es porque ellos no están juzgando con justo juicio, implicando que juzgan injustamente. Veremos ahora la palabra de Dios, que quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir juzgar, justo, juicio? La parte donde quiero enfocar comienza en Juan capítulo 7, versículo 19, donde la Biblia dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Y ese es el nombre del mensaje del día de hoy. El nombre del sermón es juzgar justo juicio. Entonces vamos a examinar de la escritura qué es lo que quiere decir juzgar y juzgar justo juicio. Tengo 4 puntos el día de hoy. Vamos a ver que juzgar de acuerdo con la ley es juzgar justo juicio. Número 1, juzgar de acuerdo con la ley. Número 2, vamos a ver que juzgar sin acepción de personas y no según la apariencia es juzgar justo juicio. Número 2, juzgar sin acepción de personas y no según la apariencia. Número 3, vamos a ver cómo juzgar de acuerdo con la voluntad del Padre es juzgar justo juicio. Número 3, juzgar de acuerdo con la voluntad del Padre. Y número 4, juzgar sin ser hipócrita es juzgar justo juicio. Juzgar sin ser hipócrita. Comenzaremos con juzgar de acuerdo con la ley. Miramos a Juan capítulo 7, versículo 19 otra vez. Versículo 19, donde la Biblia dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ahí mismo el Señor Jesucristo está preguntando el motivo de los judíos por qué ellos quieren matarle a Él. O sea, si nosotros volvemos al Antiguo Testamento y vemos lo que se llama la ley en el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, hay ciertas ocasiones en donde merita que una persona se pone a la muerte por algún pecado, por algún delito, por algún agravio que ellos habían hecho en contra de otra persona o en contra de Dios. Dice, no os dio Moisés la ley. El Señor Jesucristo está refiriendo a la ley en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, los cuales Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Él quiere saber por qué me quiere matar. Vosotros no estáis guardando la ley. Miramos a Juan capítulo 7, versículo 7, más temprano en el capítulo donde la Biblia dice, no puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él
que sus obras son malas. O sea que el Señor Jesucristo está diciendo de que nadie puede aborrecer a los discípulos, sino que aborrece, a sus hermanos según la carne. Vamos a pasar en un breve momento. De acuerdo con la Escritura, la Biblia dice que el Señor Jesucristo tenía varios hermanos y hermanas conforme a la carne, según la carne. Si nosotros miramos rápidamente, esto no está en mis notas, pero lo pensé ahorita para poderlo establecer. El Señor Jesucristo tenía medios hermanos y medias hermanas. Mateo capítulo 13, versículo 55, cuando están preguntando del Señor Jesucristo, le preguntan en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Entonces ahí mismo las Escrituras están reconociendo que no solamente, lo piensan, lo creen el hijo del carpintero, cuando nosotros creemos y sabemos realmente que Él es el Hijo de Dios, más que no sé cuántas veces dice en la Escritura que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Ellos están presuponiendo que Él es hijo de José, hijo de María, luego dice, y sus hermanos, Jacobo y José y Simón y Judas, son 4 hermanos. Son medio hermanos porque son hijos de José y María, mientras Jesús es es hijo de María según la carne, pero no hijo de José, porque Dios el Padre es su Padre. Pero luego también dice en versículo 56, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? Cuando dice todas sus hermanas, quiere decir que tiene que haber 3 o más, porque si son 2, se dice ambas hermanas o las 2 hermanas. Pero aquí mismo dice todas sus hermanas, lo cual quiere decir que hay una pluralidad, que son 3 o más. Entonces, en total, nosotros de esa escritura, en Mateo capítulo 13 y en otras partes, nosotros podemos concluir que el Señor Jesucristo tenía por lo menos 7 medios hermanos y hermanas. Eso siendo el caso, nosotros vemos en el principio de Juan capítulo 7, donde dice que la fiesta de los judíos de los tabernáculos estaba cerca. Entonces sus hermanos, versículo 3, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Seguimos en versículo 7, donde dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, hablando con sus hermanos, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo pueda testificar de que las obras del mundo son malas? Si es el caso de que si no tiene un fundamento, si no tiene una base, lo cual es la ley. Él está juzgando de acuerdo con la ley. Brincamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. La Biblia dice, Romanos 3:20, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nosotros sabemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que Jesucristo es ese verbo, Él es la palabra de Dios. Entonces como la ley es parte de la palabra de Dios, la palabra escrita, sabemos entonces que el Señor Jesucristo tiene todo conocimiento de esa misma ley, palabra por palabra, porque Él es la palabra de Dios. Entonces, si Él dice que el mundo le va a aborrecerle a Él, porque Él está testificando de que sus obras son malas, Él está haciéndolo justamente, Él está juzgando justamente, porque Él está juzgando de acuerdo con la ley, conforme a lo que dice la Escritura. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Jesús conoce la ley, Él tiene conocimiento entonces de lo que es el pecado. Miramos ahora Juan capítulo 7, versículo 45. Versículo 45, la Biblia dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados?
¿Acaso ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y ahí está algo de ironía, porque estos son los fariseos hablando acerca de la ley, diciendo de que la gente que no sabe la ley, maldita es. Y ellos mismos no saben la ley porque ellos están procurando a matar al Señor Jesucristo, no sabiendo o no teniendo en mano algún motivo de culpabilidad por cual se debe de poner a la muerte el Señor Jesucristo. Seguimos en versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Y esa es una buena pregunta. Ahí otra vez vemos en el mismo capítulo que Nicodemo, el que fue con Jesús de noche en Juan capítulo 3, él estaba, yo creo, interesado en averiguar un poquito más de quién era el Señor Jesucristo. Él estaba buscando en pos de Dios y él quería saber la verdad de que si es el caso de que si el Señor Jesucristo era el Mesías o no. Entonces en este momento yo creo que Nicodemo está como abogando por parte del Señor Jesucristo. En versículo 51 vemos donde dice: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Eso nos da un poquito más de pista de que él está queriendo juzgar conforme a la ley. Nicodemo está queriendo juzgar de acuerdo con la ley, así que él tiene el deseo en su corazón de juzgar justo juicio, porque él quiere juzgar conforme a la ley. Entonces, como en este mismo capítulo hemos visto, y en otras partes hemos visto que deberíamos de juzgar según la ley, deberíamos entonces volver a la ley para ver qué es lo que dice la ley, para que nosotros podamos tener más de una idea completa de cómo es juzgar justo juicio de acuerdo con la ley. Vamos en nuestra Biblia, por favor, a Levítico capítulo 19. Levítico 19. O sea, hay muchas menciones en la Biblia sobre la justicia, sobre juzgar, sobre ser justo. No podemos leer todas las referencias el día de hoy porque son demasiadas. O sea, vimos que más que 600 veces en la Biblia la palabra juzgar o una variación, juzgar, juez, juicio, aparece en la Biblia. No tenemos tiempo para pasar otra vez todos. Entonces, vamos a ver unos y vamos a ver qué es el sentido que la Biblia nos da con respecto a lo que es juzgar justo juicio conforme a la ley. Levítico 19. Levítico 19, versículo 15, la Biblia dice: no harás agravio en el juicio, ni absolverás al pobre, ni favorecerás al poderoso. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, el Señor Jesús dice que deberíamos de juzgar justo juicio. Aquí mismo, en Levítico 19:15, al final, dice: con justicia juzgarás a tu prójimo. Pues como es juzgar a tu prójimo con justicia, dice: no harás agravio en el juicio, no harás agravio en el juicio, no absolverás al pobre, ni favorecerás al poderoso. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, está diciendo de que todos deberían de tratarse igual, que uno no se va a absolver, que otro no va a tener agravio simplemente por quienes son. Vamos a Deuteronomio 17, por favor. Deuteronomio 17. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el quinto libro de la ley, el quinto libro del Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 17, versículo 11, la Biblia dice: según la ley que ellos te enseñaren, según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren, harás. Y no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la sentencia que te mostraren. Dice que según la ley que ellos te enseñaron. O sea, hay otra vez están diciendo de que si uno tiene que hacer algún juicio, debería de hacerlo conforme a la ley, porque sabemos que conforme a la ley es juzgar justo juicio. ¿Cómo? Pues miramos otra vez el versículo. Según la ley que ellos te enseñaron. ¿Cuál ley es que nosotros recibimos? La ley de Dios. Y según el juicio que te dijeren, el juicio que viene de dónde? Que viene de la ley de Dios. Harás,
y no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la sentencia que te mostrasen. Entonces, otra forma de pensar de la palabra justa, cuando estamos hablando en cuanto a la justicia, si alguien quiere hacer algo justo, queremos hacer algo correcto. Queremos hacer algo bien, queremos hacer algo correcto. Y correcto es una palabra que consiste de dos partes. Queriendo decir junto o con, igual como escuchamos a veces con, como un conjunto. Quiere decir junto, y recto quiere decir recto. O sea, recto, derecho, correcto. Entonces la palabra correcto quiere decir que es algo recto con otra cosa. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo correcto o correctamente, deberíamos hacerlo conforme a lo que es la palabra de Dios, porque sabemos que Dios siempre tiene la razón, Dios siempre es correcto, entonces nosotros deberíamos hacer correcto con Él y con su palabra. Versículo 11 dice, según la ley que ellos te enseñaren. Si uno hace algo según la ley de Dios, lo está haciendo correctamente con la ley de Dios, lo está haciendo correctamente con Dios. Dice, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda, porque eso no sería correcto, eso no sería recto, sino que sería una desviación. Vamos a Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25, estamos viendo que juzgar justo juicio se hace de acuerdo con la ley. Deuteronomio 25, de hecho la palabra Deuteronomio quiere decir la segunda lección de la ley. La segunda lección de la ley. Deuteronomio 25, versículo 1, la Biblia dice, cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenarán al inicuo. Absolvieren al justo y condenarán al inicuo. Y eso según dice que lo tiene que hacer conforme a la ley. Cuando hubiere pleito entre algunos, por ejemplo, en este caso en Juan capítulo 7, estamos viendo que los judíos tienen pleito con el Señor Jesucristo. Cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenaren al inicuo. O sea, ese es lo justo, ese es lo correcto, ese es lo bueno, que el justo debería de ser absuelto y que el inicuo debería de recibir la condenación. La Biblia dice que el que en él creyere no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Nosotros sabemos que todos somos pecadores, que todos nosotros somos culpables del pecado, pero uno que es justificado es el que ha creído en el Señor Jesucristo, el que ha creído en el nombre de Dios, en el nombre del Hijo unigénito de Dios, el Señor Jesucristo. Dice, los que no han creído ya son condenados. Entonces lo que vemos aquí, esto nos trae al segundo punto. Nosotros hemos visto con estas escrituras de que el juicio siempre debería de venir conforme a lo que es la palabra de Dios, lo que es de su ley, y así nosotros podemos juzgar correctamente con Él y con su palabra, y así estamos juzgando justo juicio. Lo que nosotros vimos también, lo que es el segundo punto, lo que leímos en esas escrituras es que dice que uno tiene que juzgar sin acepción de personas y no según la apariencia. Si volvemos por favor a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, otra vez nuestro texto principal. Juan capítulo 7, versículo 24, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Estamos viendo que uno no debería de juzgar según la apariencia. Y también debería de ser sin acepción de personas. Eso lo vimos otra vez y podemos regresar rápidamente a Levítico 19. Génesis, Éxodo, Levítico 19, porque no lo tengo escrito en mis notas, pero Levítico 19, 15 dice, no harás agravio en el juicio, no absolverás al pobre, ni favorecerás al poderoso, con justicia juzgarás a tu prójimo, que se va a hacer sin acepción de personas, que no se va a tratar a una persona diferente que a otra persona. Juan 27, 24 dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgar justo juicio. Si nosotros brincamos a Juan 7, 52,
nosotros podemos ver un ejemplo donde está sucediendo. Juan 7:52, de donde dice, respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ahí mismo están dos ejemplos de lo que nosotros estamos viendo. Un ejemplo de uno y otro ejemplo de otro. Cuando los judíos, los fariseos, preguntan, ¿eres tú también Galileo? Ellos están haciendo esta pregunta con Nicodemo. Nicodemo, que es uno de los príncipes sacerdotes de los judíos. Él supuestamente es uno de ellos. Entonces, cuando ellos escuchan que él está abogando por parte del Señor Jesucristo, le miran así como si fuera un loco y le preguntan si eres también tú Galileo, como que estás tomando parte de su lado simplemente porque vienes de la misma región. Ahora sabemos que eso no es la verdad. O sea, nosotros no tenemos indicación como de dónde viene Nicodemo, pero podemos suponer de que si él es una persona de sociedad, un príncipe de los fariseos, un príncipe de los sacerdotes, que él es un hombre muy reconocido en la comunidad, él no va a venir de Galilea, porque cuando uno lee a través del Nuevo Testamento, es Galilea de los gentiles y se suena que es un lugar, provincia, donde la gente que viene de ahí es muy humilde, a veces puede ser contado como ignorante, o por lo menos esa es la percepción de las personas que viven en la ciudad de Jerusalén. Le miran hacia abajo a las personas que vienen de Galilea. Entonces aquí los fariseos están teniendo acepción de personas, están mirando hacia abajo a una persona que viene de Galilea. Ellos perciben que el Señor Jesucristo viene de Galilea porque es de ahí mismo que Él creció. Y todos conocen y saben que Él es de Galilea. Pero primero, ellos están haciendo acepción de personas porque ellos le ven como humilde, ellos le ven como de provincia, como del campo, y ellos están suponiéndose de que si es el caso de que si alguien va a estar de su lado, que ellos también solamente pueden estar de su lado porque ellos también vienen de ese mismo pueblito, que vienen de esa misma región. Ese es el ejemplo ahí cuando ellos están haciendo acepción de personas. Segundo ejemplo, lo que nosotros vimos, que ellos están juzgando según la apariencia, porque ellos ven que el Señor Jesucristo viene de Galilea, pero ellos también tienen presupuesto de que Él nació ahí. Si miramos en versículo 42, la Biblia dice, no dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. O sea que ellos están presuponiendo de que Él no viene de la simiente de David. Nosotros vemos en las genealogías que existen en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, que sí hay genealogía, que Él es de simiente de David. Además, nosotros podemos ver en Salmo 132, si brincamos a Salmo 132, esta sí es una escritura que ellos tenían sabiendo que el Cristo iba a venir de la simiente de David. Salmo 132, a esto ellos estaban refiriendo. Salmo 132, versículo 11, la Biblia dice, en verdad juró Jehová a David, no se retractará de ello, del fruto de sus lomos pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero ahí en versículo 11 dice que del fruto de tus lomos, hablando a David, pondré sobre tu trono. Entonces ahí está un ejemplo en el Antiguo Testamento de la promesa de Dios con David de que de su simiente iba a venir el Cristo. Por eso dice en versículo 42, no dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Nosotros sabemos que en la historia de Navidad, en el Evangelio de Lucas, sabemos que el Señor Jesucristo nació en un pesebre en Belén. Pero ellos no saben eso porque ellos no han oído nada. Ellos simplemente han juzgado conforme a la apariencia, según la apariencia. Ellos están basando su juicio en lo que ellos han visto, lo que es superficial hasta el momento. Ahora, miramos otra vez Juan 7:51, otra vez donde el Nicodemo pregunta y hace la pregunta, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Él está
abogando para poder escuchar lo que dice el Señor Jesucristo y para no juzgar solamente según la apariencia. Él quiere escuchar lo que son los hechos, Él quiere escuchar lo que es su declaración, lo que es su testimonio, para que pueda tener un poquito más de pruebas de saber en qué debería de basar su juicio. ¿Acaso juzga nuestra ley un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Él no quiere juzgar según la apariencia. Brincamos otra vez a Deuteronomio capítulo 1, por favor. Otra vez al Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esta vez en capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16, la Biblia dice: y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd las querellas entre vuestras hermanas, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero que está con él. Versículo 17, no hagáis acepción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que os fuere difícil lo traeréis a mí, y yo lo oiré. Entonces nosotros vemos de las dos cosas aquí otra vez. Se trata de oír lo que es el caso, se trata de juzgar conforme no a la apariencia, sino que uno tiene que oír el caso, uno tiene que escuchar lo que son los hechos para que pueda formar su opinión, no basado en lo que es lo superficial, sino que uno tiene que meterse profundamente para llegar al corazón, al raíz del asunto, para verdaderamente ver qué es lo que está sucediendo. Porque sabemos nosotros que no podemos juzgar un libro por su cobertura. Otra vez, versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd las querellas entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No hagáis acepción de personas en el juicio, hablando del hombre, su hermano y el extranjero que está con él. Así al pequeño como al grande oiréis. No importa si uno es rico, no importa si uno es pobre, no importa si uno es humilde, no importa si uno viene de un estado muy alto, de un estatus muy alto. Dice, no tendréis temor del hombre, o sea que uno no debería de temer a decir que esto es lo que dice la Biblia, que esto es lo que dice la palabra de Dios, que esto es lo que Dios ha mandado hacer. Dice, porque el juicio es de Dios. Y el caso que os fuere difícil lo traeréis a mí y yo lo oiré. Quedamos ahí en Deuteronomio, pero brincamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, 19. Deuteronomio 16, 19, la Biblia dice, no tuerzas el derecho. No tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí mismo el Señor está dando una amonestación bastante fuerte, diciendo, uno no debería de torcer el derecho. El derecho es otra manera de decir la ley. Lo que es, en contexto, estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. No tuerces el derecho. Y hay muchas personas hasta ahora, hoy en día, incluso, que ellos quieren torcer el derecho a su propio gusto para que puedan tener el resultado en un caso, un juicio, una corte, un tribunal, quieren tenerlo todo a su favor. Y con ese motivo, con ese fin, ellos tuercen el derecho, ellos tuercen la ley. Muchas personas ahora hoy en día en la iglesia, ellos tuercen la palabra de Dios, cuando claramente aquí mismo dice, no tuerces el derecho, no hagas acepción de personas. Otra vez lo vemos, que no debería de aceptar o hacer acepción de personas, ni tomes soborno. Soborno, así un regalo que alguien le vaya a dar simplemente para favorecerle a esa persona en vez de favorecerle a otra persona. Dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. O sea, le hace cambiar de opinión o le hace suavizarse un poquito con respecto a lo que es la palabra de Dios, con respecto a lo que es el juicio, con respecto a lo que es
el castigo que debería de salir de aquí, si es el caso de que si uno debería de recibir un castigo bastante más fuerte. Igualmente como que los niños que cuando quieren deberían de recibir un castigo, digamos que ellos le han desobedecido en una cosa u otra cosa, y anteriormente ya está conocido, uno ya ha puesto las consecuencias, todas las consecuencias sí se conocen. Entonces, con el caso de que si ellos saben que son culpables porque han desobedecido, han hecho algo mal, cuando el padre o la madre quiere ir a castigar a ese niño así con la vara de corrección, le quiere dar así su merecido, si ese niño quiere empezar a llorar, a chillar, o si a lo mejor le quiere abrazar a ese pariente, ese papá o su mamá, ellos están intentando a regalar algo a su papá o a su mamá para intentar suavizar lo que sería el juicio al final. Pero dice aquí mismo que nosotros no deberíamos de recibir el soborno, ¿no? El soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Puede ser posible de que si un niño o una niña es muy talentoso con respecto a ponerse a parecer bien triste, a llorar y a chillar, entonces a lo mejor el padre o la madre va a sentir así algo consentido con ese niño o niña, y a lo mejor no le va a castigar al extento de lo que son las reglas de la casa. Ese es un ejemplo muy mínimo, pero sabemos que hay otros casos más grandes, cuando hay gente que recibe soborno de millones de dólares, varios miles de millones de dólares, para favorecer a una persona que realmente no tiene razón en lo que ellos están intentando lograr. Por eso la Biblia nos amonesta en contra de eso y nos manda para no recibir sobornos. Ahora, eso nos trae a lo que es el tercer punto, en que nosotros deberíamos de juzgar de acuerdo con la voluntad del Padre. Número 3 es juzgar justo juicio, es juzgar de acuerdo con la voluntad del Padre. Miramos en Juan capítulo 5, unas páginas atrás en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, comenzando en versículo 19, nosotros vemos un ejemplo de juzgar justo juicio, porque es juzgar de acuerdo con la voluntad del Padre. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Aquí mismo el Señor Jesucristo está reconociendo que Él no es su propia autoridad, que su autoridad descansa con Dios el Padre que está en el cielo. En otras partes Él dice: no mi voluntad, sino la tuya sea hecho. No vine a hacer mi propia voluntad, sino que vine para hacer la voluntad del que me envió, dice en Juan capítulo 6. Seguimos en versículo 20 aquí, Juan capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De manera que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ese es un buen ejemplo. Pensamos ahora hoy en día, si hay un policía que quiere ir y encargarse de una situación, digamos, él va y tiene su libreta de leyes, él tiene su libreta de estatutos y todo, digamos, de la Ciudad de México, de la ciudad de Newport News, de la ciudad de Guadalajara, donde quiera. Ahí mismo tiene su librito de estatutos. Ahora, ese librito él no lo hizo. Ese librito él no lo inventó, sino que lo hizo un cuerpo gobernador de un congreso o legislación. Alguien ahí antes había llegado a un voto y decidieron y hicieron que estos van a ser los estatutos, estas van a ser las leyes de la tierra. Si es el caso de que si esa persona, ese señor policía, va representando a la ley, enforzando según la ley, a lo mejor no tanto en la Ciudad de México y Guadalajara, pero pensamos que esa persona va representando la ley. Esa persona no inventó la ley, sino que esa persona simplemente está refiriendo a lo que es ya existiendo. Igualmente aquí el Señor Jesucristo está diciendo en Juan
Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que les envió. Igualmente que si un señor policía llega con alguien y le está diciendo, lo siento, que esto está mal, que no se debe de hacer, porque es en contra de la ley, es en contra de los estatutos de la ciudad o del estado o del país. Si esa persona tiene respeto a la ley, esa persona también va a respetar al policía que le llega con él, porque tienen respeto para lo que es la autoridad, cuál es el fundamento del trabajo que está haciendo el policía. Igualmente, de que si es el caso de que si un padre quiere corregir a sus hijos, si ellos le faltan respeto al padre, entonces, ¿a quién realmente están faltando respeto? Están faltando respeto al que dio esa autoridad a ese padre para poder corregir a los hijos. Y sabemos que esa autoridad, conforme a las Escrituras, viene de la palabra de Dios, viene de Dios el Padre que escribió la Biblia. Dios el Padre dio la autoridad a los padres y los padres tienen autoridad sobre los hijos. Seguimos en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como mi Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán la resurrección de vida, y los que hicieron mal la resurrección de condenación. No puedo hacer nada de mí mismo, porque como oigo, juzgo. Una vez escuchando que se trata del oír. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Vemos en ese ejemplo que hay una mezcla de algunas de las razones porque el juicio es justo. Dice que mi juicio es justo. Dice como oigo juzgo, y también porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Es juzgar de acuerdo con la voluntad del Padre. Brincamos arriba, por favor, un poquito a Juan capítulo 8. Vamos a ver este ejemplo. Juan capítulo 8, versículo 12. Comenzando versículo 12, la Biblia dice: Y otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros, versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Otra vez estamos viendo que dice que es conforme a la voluntad del Padre. Él no está dando testimonio él solo, sino viene y trae la palabra de Dios, la palabra de su Padre, la autoridad que está más arriba que él. Igualmente, como el policía va a venir y debe de citar lo que es la ley, lo que es la ordenanza, lo que es el estatuto, porque su autoridad no viene de sí mismo, sino que viene de el que le está enviando. En este caso, el Señor Jesucristo es enviado por su Padre, Dios el Padre que está en el cielo. Entonces, de ahí mismo viene su autoridad. El Señor Jesucristo es sujeto a la voluntad del Padre y está juzgando justo juicio porque está juzgando de acuerdo con la voluntad de su Padre. Punto número 4. Juzgar justo juicio es juzgar sin ser hipócrita. Juzgar justo juicio es juzgar sin ser hipócrita. Vamos por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7.
Mateo capítulo 7, la Biblia dice, comenzando versículo 1, no juzguéis. Y a veces la gente para allí. A veces la gente ni lee lo demás del pasaje. Eso es lo que mencionamos en el principio del mensaje, donde dice que la gente escucha juzgar y dice no juzguéis para que no seáis juzgados. O a veces lo cortan siquiera, ahí donde dice no juzguéis nada más. No me juzgues, ¿no? Tú me vas a venir a decir algo, no me juzgues, ¿no? Cada quien debe de tener respeto, debe respetar a cada quien porque ellos creen en su religión y su creencia. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ok? Seguimos. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea que si una persona juzga, entonces el lente, el espejo, el reflejo se va a voltear a uno mismo para ver, y con esa misma medida uno se va a medir. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí, hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, este es un ejemplo clásico donde la gente dice, ok, no me deberías de juzgar porque uno no debería de juzgar a nadie. Y eso no es cierto porque simplemente no están leyendo la Biblia. Nosotros vemos aquí mismo que el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, si uno tiene una Biblia con la letra roja es donde habla el Señor Jesús, aquí mismo debe de haber letra roja. Él está diciendo de que si uno no quiere ser juzgado, uno no debería de juzgar a los demás. Pero a la vez, Él está diciendo que uno no debería de juzgar a alguien más cuando tiene ese mismo problema. Dice, y porque miras la paja, ¿no? Lo cual es un pequeño problema que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu propio ojo. O sea, que sí es el caso de que si uno quiere ir y a corregir a su hermano porque ellos están tomando una bebida alcohólica, pero esa misma persona que quiere venir a juzgar a ese otro hermano es un borracho y él toma así más que la cuenta, más que esa persona, él no tiene ningún derecho, él no tiene ninguna justicia venir con esa persona que está tomando una bebida alcohólica diciéndole que no debería de hacer lo mismo porque él está haciendo esa misma cosa. Él está cometiendo ese mismo pecado, esa misma ofensa. Por eso dice que, ¿cómo es? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? Le dice en versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Y luego qué? ¿Nada? No. Dice, saca la viga de tu propio ojo. Entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para poder ayudar a alguien más a corregir su situación, uno mismo ya tiene que tener esa situación ya corregida. Si yo no tomo, entonces yo puedo ir con mi hermano en Cristo a decirle, mire hermano, te quiero mucho, no quiero que nada de daño te caiga encima. Entonces mire que aquí quiero enseñarte un poco de las Escrituras. Podemos platicar un poquito porque yo te quiero mucho, Dios te quiere mucho, no quiere que te caiga ningún daño. Y luego le podrías enseñar así de una manera muy tierna, de una manera muy suave, explicarle de la Escritura para que la misma Escritura le pueda reprender y para que no sea algo ofensiva a esa persona. Si algo le va a ofender a esa persona, debería de ser la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios ofenda a esa persona, entonces le va a causar hacer una de dos cosas. Le va a causar apartarse de Dios, a irse al pecado, o le va a causar a corregir la situación e irse más cerca con Dios para ser correcto con la palabra de Dios, para que ellos estén bien con el juicio de Dios. Eso es juzgar, justo juicio, sin ser hipócrita, sacar el problema de la vida de uno primero antes de querer ir y poder ayudar a los demás, antes de ir a reprender a los demás. Y este es el problema que tienen los judíos en esta situación, que Jesús sabe que ellos son hipócritas. Y nosotros podemos ir a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23.
Mateo capítulo 23 es un sermón predicado por el Señor Jesucristo, bastante fuerte, que deja saber que los fariseos son hipócritas y da una definición de lo que es un hipócrita. Vamos a leer esto algo bastante rápido, pero Mateo 23, la Biblia dice: entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y esa sí es muy buena definición de lo que es un hipócrita, una persona que dice algo, pero que hace otra cosa. Una persona que dice que uno debería de hacer algo y ellos mismos no cumplen con ese mismo que ellos están diciendo. Dice porque ellos dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora viene lo que es lo duro. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y decís, cualquiera que jura por el altar, no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y él sigue así diciéndoles a ellos así que son hipócritas, que ellos no están haciendo lo que ellos están diciendo. Seguimos en versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y él sigue ahí todavía, pero el chiste es aquí, que dice que ellos omitieron, en versículo 3, omitieron lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe.
Versículo 28 dice que así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, por lo de afuera, por la apariencia, ellos se hacen de una manera, pero realmente adentro son de otra manera. Y es por eso que ellos tienen tendencia de juzgar conforme a la apariencia y no conforme a justo juicio, lo cual es que el Señor Jesucristo, si volvemos otra vez a Juan capítulo 7, terminaremos con esto, otra vez en versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? Hablando de los fariseos. ¿Por qué procuráis matarme? Brincando al versículo 24, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Así que por las escrituras que nosotros vimos ahorita, ¿cómo es juzgar justo juicio? Juzgar justo juicio conforme al mandamiento del Señor Jesucristo es juzgar de acuerdo con la ley. Número 1. Deberíamos de conocer la palabra de Dios, la ley, leerlo, meditarlo y guardarlo en nuestro corazón, internalizarlo para que nosotros podamos juzgar justo juicio, juzgando de acuerdo con la ley. Número 2. Juzgar sin acepción de personas y no según la apariencia. Deberíamos de ver lo que hay adentro, a lo profundo del asunto, y no según lo que nosotros vemos a la superficial. Y sin hacer acepción de personas, no respetando a una persona más que otra, simplemente por su estatus de sociedad. Número 3. Juzgar justo juicio es juzgar de acuerdo con la voluntad del Padre, no haciéndolo conforme a lo que queremos nosotros, no conforme a nuestra propia autoridad, porque en nosotros mismos no tenemos autoridad, sino nuestra autoridad se presta del Señor, nos da a nosotros del Señor, no es nuestro propio. Nosotros no podemos hacer nada sin la autoridad del Señor Jesucristo, del Dios el Padre, y sin su palabra. Número 4, vemos que juzgar justo juicio es juzgar sin ser hipócrita. Que nosotros, si tenemos algún problema o si estamos en pecado, que nosotros, antes de querer ir con otro hermano, no tenemos que limpiar totalmente nuestra vida, porque eso sería imposible, sino que juzgar justo juicio sería juzgar sin ser hipócrita, saliendo de un pecado y no volviendo con ese pecado antes de poder ir a otro hermano o hermana en Cristo para amonestarles a ellos, para reprenderles a ellos, para llevarles la palabra de Dios y ayudarles a que ellos también salgan de ese pecado, que salgan de ese problema, de ayudarles a ellos a hacerlo bien y para tenerlo correcto, conforme a la ley de Dios, conforme a no hacer acepción de personas, no según la apariencia, sino oyendo todo el asunto, de acuerdo con la voluntad del Padre y sin ser hipócrita. Podemos terminar con una palabra de oración. Señor Jesucristo, damos gracias, Señor. Damos gracias por los que están el día de hoy. Yo sé que hay muchos enfermos, yo incluso estoy recuperando de estar enfermo. Sé que algunos ahorita no pueden estar con nosotros, pero damos gracias por los que están con nosotros, para los que están viendo por internet. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu juicio justo. Damos gracias por tu ley. Mayormente damos gracias por la salvación, Señor. Sabemos que no podemos ser salvos sin fe en tu nombre, Señor. Y nosotros queremos ayudarles a los demás que ahora que no te conocen a ti, Señor, para conocerte a ti, para oír tu palabra, para creer en tu nombre y para recibirte como el Señor y Salvador, Señor. Pedimos que nos ayudas a través de tu Espíritu Santo para poder predicar bien tu palabra y para no temer a lo que los hombres nos pueden hacer. Ayúdanos a nosotros a tener y hacer juicio justo, Señor. Y estas cosas pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Abrimos nuestros himnarios, por favor, y terminaremos con el último himno. Himno número 56. Canción número 56. Canción número 56. Canción 56.